Bienvenidos a nuestra nueva clase. Como les había comentado, la idea es que vayamos avanzando las clases, así que estas son mis clases preparatorias de nuestra clase. Entonces, ¿qué estábamos discutiendo? Algunos conceptos básicos, digamos. Estábamos hablando esencialmente de vectores, tratando de entender un poco el problema de Galileo. Entonces, ¿qué era lo que queríamos hacer? Lo que estábamos tratando de hacer entonces era lo siguiente. Mientras aparece la tablet, ya está. Debería aparecerles a ustedes también. Ahí está. Entonces estábamos estudiando este problema ups. Estábamos estudiando este problema de Galileo. Y entonces vimos que teníamos un cuerpo que dejábamos caer bajo el efecto de la gravedad. Y para entenderlos de eso, bueno, introducimos lo que son los objetos materiales, la masa, el tiempo. Por otro lado, usamos, bueno, hablamos de relojes, pero por otro lado, para representarlo, introdujimos nuestro primer concepto, que son los vectores. Y los vectores esencialmente lo que requería era tener un sistema de referencia y el cual en cada instante donde se está el vector posición. Y este vector posición es simplemente un objeto que, como vimos bien, tenía algunas cosas importantes. Tenía tres elementos, tiene una dirección, uno, sentido, dos, y una magnitud, tres. Entonces, con esta cantidad íbamos a describir el momento de los objetos. En particular, Galileo usa un sistema de coordenadas muy simple, unidimensional, que es el que está acá, que simplemente nos dice que el sistema, ok, voy a borrar un poco más, nos dice que el sistema acá simplemente solo se desplaza en esta dirección, muy simple, que era un problema unidimensional, y aquí es donde va a encontrar esta ley que estuvimos discutiendo un poco. Entonces, para darle sentido a la descripción, hablamos de vectores, vectores que podemos representar en una dimensión, simplemente una recta, en dos dimensiones, simplemente teníamos dos ejes y nos daba una flecha, en tres dimensiones, entonces teníamos un objeto tridimensional, el cual lo proyectamos. Asimismo, esta parte no la hablé, así que voy a dejarlo marcado para yo recordarme que la tenemos que discutir. Es simplemente que la representación cartesiana, lo voy a dejar acá. Voy a dejar anotado en mi cuaderno que me debo recordar que les debo enseñar representación cartesiana, si no se me va a olvidar. O ustedes me recuerdan en clase, representación cartesiana, donde vemos que simplemente en este caso sería un número. Aquí un par de números que da cuenta de la abscisa ordenada y aquí serían tres números, abscisa ordenada y componentes que escribe el problema. También no les comenté, así que aquí también otro punto que debería recuperar en clase es que si usamos un sistema no ortogonal, un sistema cualquiera es válido, pero el problema que teníamos en esta representación, vamos a ver que es válido, uno tiene derecho a representar un poder ordenado en cualquier sistema de coordenadas, pero el problema que íbamos a pagar con usar este tipo de cosas es que no va a funcionar nuestras reglas de suma y resta en forma tan simple. La A más B igual C, todo eso es correcto. El problema es que en nuestra representación cartesiana, que acá está, vimos que simplemente la suma era simplemente el vector diagonal cuando uníamos los vectores, voy a comentar inmediatamente, y eso es simplemente sumar las componentes respectivas. Y cuando teníamos la recta, era el vector que estaba en la otra diagonal, la diagonal más corta, y esa corresponde en coordenadas cartesianas simplemente a restar. Y acá coloqué bueno, la suma de n vectores. Y también hablamos de la magnitud, y este también solo es válido en representación cartesiana, usando el teorema de Pitágoras. Nos queda que la magnitud es la suma de las componentes de ordenada, de excisa y ordenada al cuadrado, con lo cual vamos a poder medir muchas cosas. Entonces, es un breve resumen de lo que hemos estado discutiendo, pero quisiera primero mostrarles una pequeña applet que encontré por aquí que nos puede servir para conversar un poco acerca de los vectores. Entonces creo que la dejé acá. Veamos. Mm, Acá creo que la dejé. Muy bien, no, acá está. Entonces, esta applet es una applet muy, muy interesante, la cual está en el plano esencialmente. No tenemos más cosas que están en el plano, pero podemos, digamos, colocar vectores. Fíjense que puedo colocar un vector A, ujú, y que me dice que tiene una magnitud 10. Ahora eso lo puedo chequear. Si agarro esto y lo coloco acá, por ejemplo, y para que sea más fácil con mi origen, efectivamente, eso tiene, bueno, el ángulo, lo puedo decir, puedo decir al computador que me muestre el ángulo, ups, perdón, me lo saco. Entonces vamos a colocarlo acá, el A, y acá está el ángulo, perdón.
Entonces me muestra el ángulo, son 53 grados, pero obviamente lo puedo cambiar. Fíjense cuando lo cambio, cambia de magnitud y vemos cómo el vector cambia este ángulo con respecto a la componente que está acá. Pero también le podemos decir que me lo muestra, digamos, me muestra, digamos, sus valores, digamos, acá está la magnitud. Ok, se la podemos sacar o explícitamente colocar acá. Entonces voy a decir que nos muestre mejor acá arriba, es más cómodo, nos da los valores. Ah, lo perdimos, debíamos no colocar esto. Ok. Bueno, nos da los valores que estaba ahí y lo perdimos. Pero lo que quiero hacer es más bien jugar con la suma. Ok, aquí tengo otro vector y le puedo decir a este otro vector, este es B. Ok, puedo decirle que nos muestre así B. Aquí tengo B, también de magnitud 10 y este de magnitud 13. Y lo interesante es que los puedo sumar. Ahí se fijan, está la suma de estos dos vectores. Veamos que es cierto. Entonces, nuestra regla era simplemente trasladar el vector, colocarlo en el origen, o sea, partimos del primer origen, flecha, y veamos que este vector azul corresponde exactamente a la diagonal entre estos vectores. Efectivamente está bien. De hecho, podemos tomar B, y si tomamos B, ok, lo voy a tomar B acá. Y ahora puedo yo cambiar B, fíjense, ahí lo puedo cambiar y me doy cuenta que efectivamente el vector S en este caso es la suma y efectivamente está en la diagonal como esperamos. También podemos agregar otro vector más, pues simplemente para mostrar que se puede sumar más. Miren ahí, por ejemplo, y nos queda la suma de estos tres vectores y vemos que simplemente se suman y lo que espero que aprendan es que uno va a sumar estas flechas y esta suma simplemente va a corresponder a las sumas de las ordenadas en la primera componente y la suma, perdón, de las abscisas en la primera componente y la suma de las ordenadas en la otra. En este caso, por supuesto, tiene valor negativo porque va hacia abajo. Muy bien, simplemente quería ilustrarles que uno puede jugar y entender mejor los vectores. Espero que se lo podamos ver bien en clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos esta noción, algunas que debo hablar más, y lo que vamos a tratar ahora de introducir es el otro concepto que queríamos hablar hoy en clases, es el vector, en este caso rapidez. Entonces vamos a ir a la Applet, perdón, a la tablet y vamos a tratar de entender un poco mejor nuestra discusión. Muy bien. Entonces, como les dije, si volvemos al problema de Galileo, entonces cuando el objeto viene y se está cayendo, como por ejemplo esta parte de acá, vamos a copiarlo para que esté acá y lo podamos ver mejor, está acá. Entonces quisiéramos copiar, vamos a copiar, lo colocamos acá, que lo que quisiéramos hacer con él es simplemente acá está, lo hace un poco más pequeño, o que está aquí, nuestro sistema. Y quisiéramos sacar esta distancia d, que simplemente en nuestro caso d corresponde a la diferencia entre el r en t final menos r en t inicial. Estos son vectores y por supuesto si tomo el módulo, con eso puedo saber exactamente lo que me interesa en este caso conocer, que es esta distancia que vemos acá, digamos. Esta distancia está acá. Entonces, lo que habíamos comenzado a hablar la vez pasada era que uno podía graficar esta curva en el tiempo y era la curva que estaba representada aquí. Entonces tengo d en el tiempo, inicialmente por supuesto parte del lugar es 0, y a medida que pasa el tiempo nos da una cierta curva como la vemos ahí. Entonces a partir de esta curva podemos introducir d, que les dije que va a ser, vamos a introducir el concepto de rapidez media, entonces d, que es una función del tiempo, da cuenta del desplazamiento de la partícula, del desplazamiento de la partícula. Ese es el concepto que estamos usando. Cuando es la cantidad vectorial, me da el desplazamiento vectorial, que sería la flecha. En este caso también podemos introducir d flecha, es simplemente r en t f, t final, menos r en t inicial. Eso nos da el vector desplazamiento y su modo es el desplazamiento. Entonces lo que hicimos hacer acá es un gráfico y lo primero que quisiéramos introducir, bueno, obviamente el desplazamiento es R, es una distancia, tiene unidades de distancia y por supuesto D también va a tener unidades de distancia, longitud, por lo tanto lo podemos medir en unidades de metros. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, podemos usar unidades de metros para poder distinguirlo. Entonces lo que quiero hacer ahora, en realidad, es discutir y tener un poco de cuidado, es definir, queremos definir lo que vamos a llamar la velocidad media. Entonces, ¿qué es la velocidad media? Entonces, introduzcamos definición o rapidez media en este caso, y después la velocidad media.
rapidez, primero más fácil, rapidez media, es simplemente vamos a definir que v, y le vamos a colocar este símbolo para que la realidad media, va a ser colocar simplemente nuestro d, en este caso, vamos a tratar de evaluarlo en un t dado, en un t final, ¿ok? Y lo vamos a dividir este por la diferencia de tiempo, es decir, con un delta t. Más precisamente lo que quiero decir es que vamos a definir la velocidad media simplemente como el módulo de r, vector de t final, menos r de t inicial. Muy bien. Y esto lo dividimos por t final menos t inicial. Entonces tenemos esta cantidad que da cuenta de, de lo que llamamos, esto se llama la rapidez media. ¿Y qué es la rapidez media? Digamos, simplemente me da, es la tasa de variación de la distancia con función del tiempo. La tasa es el cociente, me da cuenta la tasa de variación de la longitud, en este caso el desplazamiento, longitud del desplazamiento como función del tiempo. Lo interesante es que uno puede darse cuenta que esto da cuenta de alguna noción geométrica muy simple. Si mira en este caso que está acá, si graficamos esto que era, entonces acá colocamos, si quieren de nuevo, colocamos D, opción de t para distintos t, graficamos t acá y colocamos la curva. Entonces, que si un t acá tenemos un valor aquí, después tenemos otro valor por acá, otro valor por acá, otro valor por acá, qué sé yo. Y eso efectivamente nos está dando, si quieren verlo así, una curva que da cuenta de, en este caso, el desplazamiento. Entonces, lo interesante, que es lo que queremos colocar de interesante, es que, ¿qué es esto? Entonces, imagínense por simplicidad que este de acá es el t final que estoy llamando y este es el t inicial. Entonces, ¿qué es esta noción del desplazamiento? Sería simplemente la distancia recorrida, es decir, que si yo calculo acá, entonces aquí el d sería el d inicial, por supuesto, es cero porque el d inicial es cero. En cambio, este daría cuenta acá del d en t final, ¿ok? Y entonces esto me da cuenta, bueno, un instante de t inicial. Y lo que me da cuenta de esto es, bueno, cero en sentido respecto a cero, pero quise decir que el d inicial. Entonces esto que está aquí me da una distancia, esto es el delta t, que está acá abajo, es decir, que el delta t que tenemos acá abajo es simplemente esta distancia que hay de aquí a acá. Y la parte de arriba, r menos r módulo, es la distancia que está de aquí a acá. Y el cociente de esto me da la velocidad. Ahora, eso lo podemos imaginar de una forma fácil, es decir, que esto si lo repliego acá, la distancia está acá, está acá. Esto que está acá sería entonces el módulo de r de t menos r de t inicial. Muy bien. Y esta parte acá es el delta t, esto y esto. Y con eso entonces formamos un bonito un triángulo y sabemos que simplemente el cociente de la velocidad, entonces podemos dar una interpretación un poco más trigonométrica, nos diría que la velocidad es simplemente el cociente del cateto, en este caso opuesto, dividido por el catete subyacente, y por lo tanto eso diríamos que la velocidad es la tangente, ok, si aquí definimos un ángulo alfa, diríamos que la tangente alfa que da cuenta del cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Entonces, la interpretación geométrica que tenemos es que la velocidad media es simplemente da cuenta de la tangente la tangente, digamos, media, digamos, la tangente como los dos puntos en cuestión. Entonces, notamos esta idea. Entonces, la velocidad media da cuenta de la tangente a la curva entre dos puntos
¿ok? Pero aquí va a venir una idea muy, muy interesante debida a uno, ya les he dicho más de una vez, a uno de nuestros personajes queridos, que va a ser Newton. Entonces, este de acá lo volvamos acá. Entonces, Newton, ups, entonces, espera un segundo. Ah, luego perdimos. Entonces, allá. Ahora sí, tenemos acá Newton. Entonces, Newton va a ser una idea fundamental, interesante para entender esto y va a introducir lo que vamos a llamar, va a jugar con números pequeños y va a introducir lo que llamamos la velocidad instantánea. La noción de números pequeños ya había sido entendida o había sido un poco estudiada preliminarmente por distintos matemáticos griegos. Pero Newton va a introducir una noción de justamente de infinitesimales y números pequeños. Entonces va a hacer ¿qué cosa? Va a ser lo que llamamos la velocidad instantánea. La pregunta que se va a hacer Newton es ¿cómo es la velocidad media en un instante de delta t muy pequeño? Entonces usamos esa notación, significa muy pequeño. Entonces, esto es lo que van a ver con mucho más cuidado en sus cursos de cálculo. Vamos a llamar delta t, si es muy pequeño, vamos a hablar que es un número infinitesimal. Entonces, se pueden imaginar que es tan pequeño como quieran. Por ejemplo, solo por fijar idea, delta t podría ser algo así como, no sé, 10 a la menos 10 a la 10. Un número gigantesco que no cae en ningún computador. Ok, un número enorme, digamos. Ok, solo para fijar de algo tan pequeño que se puede imaginar, es como el número más pequeño que se puede imaginar, es eso lo que está pensando Newton. Entonces, lo que va a preguntarse Newton es, se va a preguntar, bueno, ¿cuál es la velocidad que se recorre cuando esto es muy pequeño? Entonces, vamos a definir la velocidad instantánea, v, v de t va a ser velocidad instantánea. Ya le sacamos esos especies de paréntesis que lo coloqué, velocidad instantánea. Y esta velocidad instantánea la vamos a definir como el límite. Límite simplemente es una idea de decir que consideremos esto muy pequeño, eso quiere decir físicamente. Consideremos que delta t es muy chiquitito, tan pequeño como podamos. Y entonces nos gusta decir el límite, cuando algo considere que esto tiende a ser muy, muy pequeño, ¿cómo va a ser la diferencia de r, si quieren, módulo, de t f menos r de t? En realidad, bueno, colocamos tal como lo estoy colocando ahí para que sea más parecido a la notación, tal como la estoy colocando ahí, vamos a usar la notación mejor. Entonces colocamos r de t, si quieren verlo así, más, o t inicial si quieren, pero más un delta t, eso sería el t final, menos r de t. Y esto dividido por t menos delta t, delta t. Entonces nos vamos a preguntar cómo es esta cantidad, este módulo, el que nos va a dar, digamos, la velocidad. Entonces, o la velocidad instantánea. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de qué es esto, digamos, y cómo entenderlo bien, digamos, de varias formas? Eh, es lo siguiente. Entonces, fíjense geométricamente qué es lo que está diciendo, cuál es el significado primero geométrico, tratamos de entender. Entonces, antes teníamos una curva, supongamos que podemos siempre dibujar esta curva sin ningún problema, era la curva que nos daba la evolución del sistema, y lo que hacíamos era que tomábamos, por ejemplo, un instante acá, y un instante acá, y calculábamos la tangente. Bueno, si ahora cada vez tomo t y tomo ahora más un delta t acá, o sea, tomo t más delta t, ahí lo voy a colocar un poco yo, ahí, chic, y acá colocamos t. Entonces, cada vez la diferencia se hace cada vez más pequeña y en realidad lo que vamos a descubrir es que el triángulo que vamos a descubrir nos va a dar cuenta de, en realidad, la tangente nos va a dar cuenta justo de la curva que pasa tangente a la curva de, en este caso, del desplazamiento, ¿ok? Como función de t.
Entonces, la derivada, va, derivada es una palabra, ok, voy a ser más cuidadoso. Esto que está acá nos gusta llamar derivada temporal. Derivada temporal. En este caso, entonces, este límite de dos números pequeños, que durante mucho tiempo esto fue algo complejo, porque uno dice, ok, sumar números pequeños es cosas pequeñas, pero restar pequeñas, pero dividir dos números pequeños puede darnos algo finito. Entonces, eso puede ser que este resultado, a pesar que estoy tomando algo muy, muy chiquitito acá, como esto es muy chiquitito acá, esto puede ser finito. Por eso acá puse una recta y no puse cero. Entonces, trato de convencerlos que, ¿qué es lo primero que debería convencerlos? Es que notar bien, entonces hacemos algunas observaciones. La primera observación es que diferencia de números pequeños es pequeño, eso es obvio. Diferencia de números pequeños es pequeño. Ok, pero lo que no es obvio, y esto entonces números pequeños me refiero a infinitesimales, es que cociente de números pequeños puede ser finito. ¿Ok? Y diferencia de números pequeños es pequeño, pero ya vamos a ver que suma de infinitos números pequeños puede ser finito. Eso fue también un gran descubrimiento o un gran resultado de Newton que nos va a permitir introducir nuevos conceptos profundos para poder entender la dinámica de los objetos. Pero por ahora vamos a preocuparnos del cociente de dos números pequeños. Puede ser pequeño. Entonces, eso, si fuera cero, significaría que aquí la recta, la tangente va a dar cero, pero la tangente no da finita. De hecho, cada punto del espacio, por ejemplo, acá, si tomo otro punto del espacio, aquí, me da cuenta que la tangente no, está bien definida, va así. Así que no es cero esa tangente. Por lo tanto, efectivamente, cociente de números chicos puede ser finito. Pero hagamos algún ejemplo para ilustrando ideas. Entonces, ejemplo. Entonces el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente, es qué pasa si consideran simplemente, si alguien me dice la ley de Galileo, observacional, ley de Galileo. Entonces Galileo vimos que descubrió que D, en este caso D de T, era simplemente para él, si quieren, va a ser, digamos, bueno, ¿qué es lo que va a ser para él? Dijimos que iba a ser una constante, o que llamamos A por T, en realidad, y va a tener, digamos, un más, un B por un t al cuadrado. Entonces, si uno quisiera calcular la rapidez media entre dos puntos cualquiera, simplemente sería restar. Por ejemplo, alguien me podría decir, no sé, podríamos calcular en t igual cero está en cero y en 1 está en dónde. Podríamos saber cuánto vale uno y cuánto vale A y B. Es decir, que si me dicen que si en t igual cero, ok. Entonces me dan t igual cero y después alguien me dice encuentre, digamos, cero y t final es uno. Entonces calcularíamos que la velocidad media es simplemente restar, bueno, en cero. Esto sería d en t final menos d en t inicial partido por delta t, que en este caso sería t final menos t inicial. ¿Eso que nos da? Nos daría que la velocidad media sería entonces en cero, obviamente d valor en cero es cero, t es cero, y esto nos quedaría simplemente que la velocidad media, en este caso es trivial, nos daría simplemente que vale, cuando vale uno nos quedaría a más b partido por, en este caso, uno, y entonces nos diría que es a más b, cuando conociéramos los parámetros a y b. Pero si tratamos ahora de calcular la velocidad instantánea, vamos a ver que esta va a ser distinta a esto que está acá. Veamos, entonces, velocidad instantánea. Entonces Newton se dio cuenta que la distancia o la velocidad era la distancia recorrida por unidad de tiempo y la instantánea me da instantáneamente cuál es la velocidad. Me da tan pequeña como yo quiera la tasa de variación de la posición del vector de desplazamiento. Entonces veamos cómo calcular eso ahora. Bueno, entonces diríamos la velocidad instantánea para todo t, simplemente sería el límite de tomar delta t, tiende a cero, ¿de qué? De, en este caso, sería el desplazamiento, que sería
A, entonces en t más delta t, más b en t más delta t al cuadrado. Menos, ok, ok, falta un poco ahí, bueno, falta un par de cosas. Colocamos 16 ahí. Menos, lo vamos a colocar un poco más acá para tener más espacio. Permítanme, voy a colocar esto un poco más acá. Es un poco más pequeño y lo coloco un poco más acá para tener más espacio. Muy bien. Menos, menos, entonces A en t más B de t y todo esto dividido por delta t. Esto es lo que deberíamos poder calcular para encontrar la velocidad. ¿Sí? Y entonces, bueno, podemos restar y ver qué nos da como resultado. Entonces nos diría que esto va a ser igual a que el límite de delta t tiende a cero. ¿De qué? El primer término, fíjense, me queda a por t, aquí menos a por t, así que este término de acá cancela el de acá. Muy bien, se nos sobrevive, no, así que se nos va. El segundo que nos quedaría a por delta t más b por t. Ok, aquí nos quedaría el cuadrado, así que nos quedaría bt cuadrado más b por 2t por delta t más b por delta t al cuadrado. Y esto menos b por aquí un t al cuadrado. Entonces, este acá cancelaría a este de acá. Muy bien. Y todo esto nos queda dividido por delta t. Y ahora vemos que la velocidad que va a ser el límite. Entonces tenemos el límite delta t tiende a cero. ¿De qué? Bueno, cuando abajo está dividido por delta t, así que si se fijan, esto va a quedar simplemente a, se cancela ahora, voy a marcar que se cancela este, acá cancela este, y acá como está el cuadrado cancela esto. Por lo tanto me queda aquí que va a ser a más simplemente b de 2t más b por delta t. Y ahora, si delta t es muy, muy pequeño, el primer término no depende, así que me da a. El segundo término tampoco depende del t, así que me queda 2b por t. Y el último término se va a cero porque el t se va a cero. Un número, si b es finito, multiplicado por esto es cero. Así que me dice que finalmente la velocidad efectivamente instantánea es así. Y ese es el resultado correcto. Me dice que en este caso Galileo se habría medido la velocidad. Lo que habría descubierto es que la velocidad crece linealmente con el tiempo. ¿Ok? Esto nos dice que si pudiéramos graficar, aquí lo voy a graficar, grafiquemos un poco, entonces nos dice que vamos a tratar de graficar esto un poco. Nos diría que si yo grafico en el tiempo el vector, en este caso desplazamiento, dijimos que era una curva cuadrática. Ok, por simplicidad voy a colocar a igual 0 para que sea más fácil nuestro gráfico a igual 0. Y voy a suponer que b es positivo. Entonces nos quería que el desplazamiento de t va como b por t al cuadrado. Y diríamos que la velocidad, si a es 0, simplemente para que nos quede más bonito el gráfico, más simple graficar b de t, nos va a quedar que vale 2b por t. Por lo tanto, si lo graficamos, por ejemplo, grafiquemos en negro la posición, nos queda una parábola, porque es bt cuadrado, eso es al cuadrado, así que eso nos da algo así. Eso va como b por t al cuadrado. Y la derivada nos va como 2t, que es una línea recta, que en realidad, si la miran, entonces si dibujo en el tiempo b de t, va a ser la curva que va linealmente con t, así que va a ser así. Va a ser cuando es cero. Cuando t es cero, entonces nos da una curva así. Y esta curva nos dice que en cada instante del tiempo efectivamente tenemos una línea recta que pasa por ese caso. Simplemente que está trasladándola, escribiéndola, pero nos daría la línea recta que está ahí. ¿Ok? Eso nos da la velocidad instantánea del problema en cuestión. Así que tenemos la noción de velocidad instantánea, y con esto podemos tratar de calcular cosas interesantes con ella. Ahora, en principio, alguien se podría preguntar, bueno, pero la velocidad también está cambiando en el tiempo. En este caso es la velocidad instantánea, pero en realidad el nombre correcto es porque en este caso no es un vector, es un escalar. Hablaríamos que esto es voy a escribirlo acá, donde lo coloqué, no lo coloqué acá. Este concepto que estoy colocando acá, más bien es la derivada temporal, es lo que llamamos la rapidez.
¿ok? Rapidez, vamos a ver cuando es vectorial, vamos a hablar de velocidad, pero en general vamos a hablar de rapidez. Entonces, para clarificar eso, lo voy a escribir acá mejor. Observación. Entonces, observación es cuando es solo la magnitud del vector, hablamos de rapidez. Entonces, ¿qué es la rapidez? La rapidez simplemente la vamos a definir como simplemente si tengo el vector, el módulo de desplazamiento, vamos a definir simplemente la velocidad o la rapidez, perdón, como simplemente el límite de d tiende d más delta t menos d a dt partido por delta t cuando delta t tiende a cero. Eso es lo que llamamos rapidez. Entonces anotamos acá rapidez. Y la velocidad va a ser lo mismo, solo que la velocidad va a ser, bueno, no es lo mismo, va a ser una cantidad vectorial, es decir, que vamos a definir la velocidad de la siguiente forma. Entonces, si tenemos ahora el vector de desplazamiento, ¿ok? En cada instante del espacio, como lo teníamos acá en nuestra representación de acá, por ejemplo, este que tenemos acá. En este caso acá no tomamos el módulo, simplemente tomamos los vectores. Ahí sí podemos definir la velocidad. La velocidad, por supuesto, también va a ser una cantidad vectorial que va a ser el límite de delta t tiende a cero. No tomamos diferencias infinitesimales muy cercanas de r en t más delta t, vector menos r de t. Y esto nos va a quedar dividido por delta t. Esto nos va a dar entonces la velocidad del problema en cuestión que queramos mirar o estudiar, digamos. Entonces esto nos da un poco de información cómo es la rapidez. Pero uno también se puede hacer la pregunta de, bueno, pero esto también puede ser que esté cambiando, digamos, la rapidez en el tiempo, no solo la velocidad. Entonces también podríamos hacer un gráfico de, en este caso, un simple gráfico de, en este caso, la rapidez como función del tiempo. Entonces colocamos t y acá ahora colocamos b de t y también podríamos obtener algún tipo de curva, ¿ok? Y a partir de esta curva, quisiéramos saber instantáneamente cómo es, digamos, el vector, digamos, cómo es la rapidez, digamos, ¿sí? Entonces, obviamente acá, no sé si les quedó claro a todos, pero esta versión, en la línea recta está acá, que nos dice que entonces en t igual a 0 la velocidad es cero, pero fíjense, la velocidad cero significa que va aquí, acá tiene otro valor, es la pendiente, esta curva que nos dice la curva tangente, esa curva está creciendo con el tiempo y aumenta linealmente, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, igualmente uno se puede preguntar, muy bien, tengo la velocidad b de t y por lo tanto también me puedo preguntar cómo es la tasa. Entonces, cómo es la tasa de variación de la rapidez. Ok, uno también se puede preguntar cómo es la tasa de variación de la rapidez. Este concepto lo vamos a llamar aceleración. Esto es lo que vamos a llamar aceleración. Entonces, cuando algo acelera, esencialmente lo que me está diciendo es que la velocidad está cambiando. Típicamente lo asociamos a que la velocidad crece, pero lo usaremos en un sentido indiferente de crecer o de crecer. O sea, usualmente o coloquialmente, usualmente se usa este concepto, se usa este concepto para dar cuenta de el aumento de la velocidad. En este caso estamos hablando de rapidez, en el aumento de la rapidez. Pero en general, digamos, y decimos frenar cuando queremos decir que decae. Y decimos frenar cuando la rapidez disminuye. Pero por supuesto no tiene ningún sentido ni el otro. O sea, en realidad la aceleración simplemente nos vamos a dar cuenta que hay el sentido más físico, vamos a hablar que la aceleración da cuenta de la variación de la velocidad, que puede ser positiva o negativa. Da cuenta de la
Aceleración, aceleración, simplemente aceleración de la velocidad. Aceleración de la velocidad. Aceleración de la velocidad. En este sentido muy simple lo vamos a tratar de usar, digamos. Aceleración de la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, matemáticamente usamos una letra para aceleración, nos gusta llamarla A. Y bueno, cuando es la rapidez usamos sin vector y le ponemos flecha cuando es per la velocidad. Entonces, para la rapidez la vamos a escribir de nuevo como el límite de delta t tiende a cero. Nos damos cambios infinitesimales porque el movimiento es infinitesimal, el movimiento cambia instantáneamente. El movimiento no está aquí, después está acá, se mueve entonces en forma continua y esto nos obliga a introducir esta idea de infinitesimal, o eso obligó a Newton a introducir esta idea de infinitesimal. Y entonces aquí colocaríamos simplemente la velocidad evaluando t más delta t, menos la rapidez, perdón, de t en t más delta t, menos en b de t. Y tomamos el límite que esto tiende a cero. Y por supuesto, la aceleración vectorial, esta sí para la velocidad, nos diría que es delta t tiende a cero de la velocidad en t más delta t, menos b de t partido por delta t. Entonces, estos van a ser nuestras definiciones, o con lo cual vamos a tratar de entender lo que es la aceleración. Simplemente la tasa instantánea de variación de la velocidad, y la velocidad la rapidez es la tasa de variación instantánea del desplazamiento y la velocidad del vector desplazamiento. Entonces, con estos conceptos vamos a tratar de entender un poco cómo funciona la mecánica, cómo funciona el movimiento de objetos. Entonces, por ejemplo, para el caso Galileo, entonces sigamos pensando por simplicidad más fácil. Ejemplo, Galileo, sigamos pensando que era simplemente 7 desplazamientos. Hemos visto que d de t, solo por simplicidad, vale, si quieren, es a es b de t, supongamos b al cuadrado de t. Entonces vimos que entonces la rapidez b de t es simplemente era 2b de t. Bueno, calculemos ahora cómo sería la aceleración instantánea asociada en este caso a la rapidez. Estamos pensando en el problema de que el objeto cae, digamos, y eso es lo que nos diría Galileo. Entonces, bueno, la aceleración, en este caso acá sería aceleración, sería simplemente a de t. La calcularíamos simplemente como sería el límite, ¿ok? De delta t tiende a cero, ¿de qué? De la velocidad en t más delta t, pero eso entonces dv de t más delta t menos la velocidad instante t, así que la rapidez en delta t, así que es dv de t partido de delta t, y como vemos trivialmente en este caso, esto cancela esta parte de acá, y por lo tanto nos queda que la aceleración es muy simple en este caso. Nos queda que la aceleración es simplemente el límite delta t tiende a cero, ¿de qué? De 2b por delta t partido por delta t. Bueno, eso se cancela, muy bien. Y por lo tanto esto vale simplemente 2bt, es constante. Por lo tanto, descubriríamos que en el caso de Galileo, la aceleración va a concluir que es constante. Si efectivamente los objetos cuando se atraen hacia la Tierra, va el pensar que sí, entonces Galileo diría Galileo, pero por supuesto no pensó como Newton, en el sentido de pensar la aceleración, pero hacía otras cosas, pero entendía un poco la idea de aceleración media, pero no aceleración instantánea, es decir, calcular la rapidez en dos instantes diferentes y tomar la división, pero es Newton que mantiene esta idea de la aceleración instantánea. Entonces Galileo diría que simplemente los objetos caen, caen con una aceleración constante a la Tierra. ¿Ok? Vamos a ver que la conclusión es más profunda, pero entraremos a analizar un poco con más calma este tipo de conclusión de Galileo, porque es no menor, o sea, no es trivial. Entonces quiero hacerles un ejemplo un poco más sofisticado que esto que está acá, para un poco enseñándole mejor estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que sea un poco más interesante. Entonces vamos a estudiar un péndulo, pero para ángulos pequeñitos.
Entonces busquemos para qué dotar mi péndulo. Acá está. Entonces, lo que decía es que vamos a tomar, acá está el péndulo que ya apareció. Entonces, un péndulo es simplemente, bueno, voy a bajar la velocidad un poco rápido. Entonces, espérense, ahí un poco más lento, ahí va más lento. Entonces, un péndulo es simplemente un objeto tal que la distancia donde está la masa a un punto fijo, que le llamamos pivote, que está acá, es constante. ¿Ok? Y eso lo sabemos porque entonces podemos dibujar el lugar geométrico que escribe es un círculo que es el que le estoy mostrando ahí. Pero no quiero que discutamos todo el círculo. Lo siguiente que quiero discutir es que si uno toma esto, entonces uno puede calcular el desplazamiento sobre este círculo que está acá. ¿Ok? Y uno va a contar que esta es una función que va y vuelve, va y vuelve. Entonces, al computador le puedo decir que me muestre no ese desplazamiento, pero me va a mostrar este ángulo que está acá. Entonces, quiero que lo vean. Entonces, veamos si puede ver. Entonces, si el computador que me muestre ese ángulo, entonces lo hace así. Si le digo que me muestre ese ángulo, está acá. ¿Ok? Y ahí ven el ángulo. Entonces, vemos que este ángulo, ok, vamos a verlo un poco más claro. Déjenme mostrarles. Entonces, a medida que pasa el tiempo, volvamos acá. El péndulo va cambiando este ángulo hasta acá, va a durar simplemente un tiempo más grande para que quede más claro el ángulo en cuestión. Entonces acá voy a colocar un ángulo un poco más grande, voy a colocar que sea muy grande, si veamos si coloco 300, ahí vemos como oscila en un tiempo muy grande y vemos que efectivamente el ángulo crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece, y eso efectivamente nos da un movimiento armónico. Y entonces la pregunta que vamos a resolver es preguntarnos cómo es, si efectivamente es armónico. La pregunta que nos vamos a hacer es cómo es la velocidad, la aceleración y la dinámica de la posición de un péndulo que es el que estamos viendo ahora ahí. Entonces, vamos a resolver este problema. Entonces, bien, tratemos de resolverlo y plantearlo bien y bueno, y podamos describir correctamente qué es lo que pasa. Entonces, esperamos que se active la tablet. Muy bien. Entonces, el problema que queremos resolver es simplemente un péndulo, también fue usado por Galileo. Entonces, ejemplo, hagamos un ejemplo, péndulo plano. Porque el péndulo en realidad podría ocupar, ser más complicado como los péndulos de Foucault u otros, simplemente péndulo plano, el péndulo más simple nos podemos imaginar, péndulo plano. Simplemente en este caso acá lo que vemos es que entonces tenemos un punto fijo, llamamos A, que es lo que llamamos el pivote, y entonces tenemos una cuerda, por ejemplo, y un objeto acá de masa M a una instancia L. Y esto, bueno, supongamos que está pegado a un piso así. Y entonces este objeto se está moviendo, a medida que pasa el tiempo, se mueve y hace un movimiento armónico, va y vuelve hacia acá. Eso es lo que estamos viendo. O sea, el péndulo en cada instante está haciendo esto que va y vuelve. Vemos que viene acá y después va acá, va y vuelve en cada instante. Entonces, bueno. Y tenemos un ángulo, y lo que les traté de mostrar es que este ángulo que está aquí, teta, describe algo desde la forma teta, era algo que hacía algo armónico, se movía en forma que iba y volvía. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo poder dar un modelo para esto que nos dé cuenta de lo que está pasando en el sistema? Bueno, lo primero es que podemos usar, en este caso exacta, pero podemos usar esto lo que llamamos arco. Y que les recuerdo, bueno, esta noción de ángulo griego es que si uno tiene, bueno, un eje horizontal, tiene un arco acá, entonces se cae un ángulo acá, uno puede mostrar que esta distancia que está de aquí a acá, del círculo, esa es la definición de ángulo. Si esto vale L, entonces esta parte de acá que llamamos el arco es simplemente lo llamamos S, vale simplemente L por teta, pero radianes. Ok, no teta en grados de esos de 0 a 90 o de 0, de 100 radianes. Es decir, que teta varía entre, en este caso, va desde 0 hasta 2pi si uno se da una vuelta. Así que teta está en radianes. En esa notación, el arco fue construido, o el ángulo fue definido tal que en realidad la forma más correcta es que uno dice que el ángulo, dice la forma más tradicional, el ángulo se define simplemente como el arco
la distancia del arco dividido por el largo. Esa es la forma de definir el ángulo, es casi la definición del ángulo. Ujú. Entonces uno mide esta distancia, por ejemplo, se encuentra dar una vuelta entera, uno encuentra que el perímetro vale el radio por 2pi. Por supuesto, radianes más 2pi. Si tenemos un cuarto, nos da entonces que es simplemente el perímetro, perdón, el radio, que vale r, multiplicado en este caso por pi medios. Y así podemos entonces contar cuánto vale el ángulo. Lo que vemos de la simulación numérica es que a partir de la simulación, entonces colocamos a partir de la simulación, yo les muestro el ángulo. Encontramos que teta era algo así como algo que oscilaba y algo que oscila, créanme por ahora, simplemente vamos a hacer por simplicidad, es una función trigonométrica, seno, y subida y bajada, así que si quieren era un seno o si quieren un coseno, da lo mismo. Voy a usar quizás primero un coseno que sea más fácil y después uso un seno, simplemente es una traslación. Entonces era coseno de omega t. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque una función así, si la grafican, entonces si yo grafico esto que está acá, claro, ahí voy a obtener lo que acabo de decir, una función coseno graficada en el tiempo, es algo que efectivamente está haciendo algo armónico así, y eso era lo que estaba mostrando en el computador. Entonces, bueno, está bien, es una función válida que podemos usar para calcular. Entonces, a partir de eso, lo primero que podemos concluir, muy simple, bueno, por ahora dado, no es fácil deducirlo, pero después vamos a poder deducirlo usando ecuaciones más profundas, pero por ahora vamos a mostrar que S simplemente vale L coseno de omega t. Eso me da el arco. Me da entonces cómo varía el arco. Y uno quisiera ver, entonces, bueno, pues si conozco el arco, podría entonces preguntarme cómo es la velocidad. ¿Ok? Y en este caso, la rapidez, si quieren ver de esta distancia, de este elemento de arco, es decir, que quiero saber que cuando pasa el tiempo, quiero saber cómo está variando esto, y a su vez también quisiera saber con esto cómo es la aceleración. Entonces calculémosla, tratemos de calcular eso que está ahí. Entonces, bueno, si S vale eso, entonces vamos a decir que la velocidad va a ser el límite de delta t, o tiende a cero, ¿de qué? De S evaluado en t más delta t menos S de t partido por delta t. Por lo tanto, eso nos dice que esto es simplemente B es el límite de delta t tiende a cero, ¿de qué cosa? De L coseno de omega de t más omega delta t, menos L coseno de omega t. Y todo esto dividido por delta t. Muy bien, hasta ahí va todo bien. Pero ¿cómo resolvemos esto? Entonces, para resolver esto hay que recordarse de algunas ideas básicas, digamos. La primera idea básica es que saber que entonces usamos una ayuda, ayuda trigonométrica, que es la suma de ángulos. Entonces nos recordamos que el coseno de alfa más beta es simplemente el coseno del primero por el coseno del segundo. Hay que hacerlo. Esto, por supuesto, saber esta suma, hay que hacer un montón de trabajo. Aquellos que no conozcan, bueno, hay que recordarse, estudiar las propiedades de funciones trigonométricas. Podríamos enseñar eso, pero eso en sí mismo es un curso, así que no vamos a gastar eso, sino simplemente hacemos el resultado. Dice que es seno de alfa por seno de beta. ¿Ok? Por lo tanto, nos dice, aplicamos en este caso la función trigonométrica que describe esto que está acá, nos dice que la velocidad, entonces el límite de delta t tiende a cero. ¿De qué cosa? Bueno, tengo un L, factor común, aquí tengo el coseno de dos ángulos, así que aquí aplico esto que acabo de decir. Eso me queda simplemente coseno del primero, así que me queda coseno de omega t por el coseno del segundo, eso es coseno de omega delta t menos seno el primero, que es este caso es omega t, por seno el segundo, que es omega delta t. Y además, ahora le tengo que restar un coseno de omega t. Muy bien. Y todo esto dividido por delta t. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer, digamos, para resolver este problema? Bueno, acá tenemos dos cosas interesantes que debemos usar con cuidado. Tenemos acá coseno de algo muy pequeño, esto es infinitesimal,
y el seno un infinitesimal. Entonces tenemos que estudiar qué propiedades tienen para poder calcular ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el coseno, recuerden que, ok, si colocamos un ángulo acá, triángulo rectángulo, ujú, y este triángulo rectángulo, acá colocamos que su ángulo sea, que sea omega delta t, pero no olviden que delta t está tendiendo a cero, ok, y el coseno, ¿qué es? El coseno, no hay que olvidarse, es el lado adyacente, este que está acá, dividido por este que está acá, y obviamente esto es así. Ujú. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debemos entender este ángulo que está acá cuando esto es muy, muy pequeño? Bueno, cuando esto es pequeño ya vimos que si suponemos que nuestro lado es, qué sé yo, démosle algún valor, digamos, démosle que el radio sea R, esta parte de aquí acá vale R, entonces nos va a quedar que esto de aquí acá vale, también de aquí acá vale R, o sea, esto vale R, y esto también vale R hasta allá, y esta distancia está acá, les acabo de decir por definición, vale el ángulo, que es omega por delta t por R. Entonces tenemos esta expresión que está acá para calcular y poder tratar de entender. Entonces lo que uno diría a priori es que, bueno, tenemos que tratar de describir, digamos, esto un poco lo mejor posible que podamos. En el límite, por ahora simple, que el ángulo tiende a cero, obviamente, si esto es muy, muy pequeño, esta distancia se hace muy, muy pequeña, y por lo tanto, mientras más pequeño es, esa distancia cada vez más se hace más pequeña, y por lo tanto, el coseno, que era el coseno en realidad va a ser simplemente el coseno de omega por delta t, va a ser, en estricto rigor, va a ser abajo r, y arriba esta otra distancia, llamémosla este pedacito acá, de aquí a acá, llamémosla R'. Entonces nos va a quedar R' partido por R, pero en el límite de este ángulo cero, estas dos distancias van a coincidir, así que esto es casi 1. ¿Ok? Así que podemos a priori aproximarlo a casi 1. Vamos a ver que las correcciones después van al cuadrado, porque uno dice, como, ¿por qué van al cuadrado? ¿Cómo uno puede saber que esto, cómo son las correcciones? Bueno, si yo aproximo esta distancia por esta que está acá, veamos, entonces tengo un triángulo rectángulo que esto vale R, esto vale R', esto lo voy a aproximar, esta parte de acá, voy a decir que estas dos distancias se van acercando, y esta la voy a aproximar a simplemente omega delta t, es muy chiquitita, ok, por R, por supuesto. Y fíjense que en este caso acá, que me quedan varias cosas, el teorema de Pitágoras me dice que r al cuadrado va a ser igual a r' al cuadrado más, en este caso, omega por delta t por r al cuadrado de todo al cuadrado. ¿Ok? Es eso que está ahí. Entonces, de alguna forma, esto también me está diciendo algo interesante. Me está diciendo que R, si quieren, si es que uno quisiera calcularlo acá, R', que es la distancia, digamos, que estoy usando para calcular, digamos, R' es simplemente al cuadrado, es igual a que a R al cuadrado, factor de 1 menos omega cuadrado delta t cuadrado, y ahí está lo que les estaba diciendo, es decir, que en realidad, los errores que estoy cometiendo, si ven acá, el coseno de omega delta t, chiquitito, va como R', pero R' va como raíz de eso, así que eso me queda R, raíz de 1 menos omega cuadrado delta t cuadrado, y esto partido por R. Se cancelan los R, y esto me dice que el coseno de omega delta t va como raíz de 1 menos omega cuadrado delta t al cuadrado. Entonces esto va así, por supuesto, si todo esto es muy chiquitito, el 1 es grande, por lo tanto esto vale 1, pero si quieren voy a tratar de calcular un poco más las correcciones, pero para eso necesito también recordarles, o no sé si todos lo tienen por qué recordar, digamos, pero conocer, digamos, el resultado del binomio de Newton. ¿Cuál es el binomio de Newton? El binomio de Newton nos dice que cuando tomamos un número a más b a la n, tiene ciertas reglas interesantes. Nos dice aquí va a la n de n a la n más a
a la n menos uno por b. Uno va moviendo estos números y acá va n por n menos uno y etcétera. Esto se sigue moviendo así, es decir, que el próximo que vendría sería a la n menos 2, b a la 2 por n menos 2, etcétera, hasta llegar al último que finalmente nos va a quedar b a la n. Ok, cuando n igual a n, a igual a 0 es 1, y el factor nos queda, en este caso, de nuevo nos queda n partido por n menos n. Ok, donde este factor es lo que llamamos un factorial, donde esto se llama binomio newtoniano, lo vamos a tener mucho tiempo, lo vamos a usar mucho, binomio de Newton. Entonces Newton se hace la pregunta, ¿cómo funciona esto? Donde este número que está acá es el binomio, esto es factorial, de esto, o sea, esto que está acá en la combinatoria de n partido por n, es simplemente n factorial partido por m factorial, y acá abajo va la diferencia entre n menos m factorial. ¿Ok? Por ejemplo, esto quiere decir si uno coloca a más b al cuadrado, entonces aquí va a al cuadrado, de que uno iría de simplemente 2 de 2 más, sería 2, aquí sería, perdón, lo estaba escribiendo en mi cabeza realmente el resultado. Ok, aquí sería a por b por 2 de uno más b por, entonces, bueno, b a la 2 por a elevado a 0, 1 de 2, en este caso de 0. Entonces veamos que esto cuánto vale. Al cuadrado, 2 de 2 es simplemente esto, usamos esta forma que está acá, nos dice que es 2 factorial partido, espérense, ahí me equivoqué, eso, aquí quiero usar esto. Es 2 factorial, eso es 2 dividido por 2 factorial, 0 factorial por construcción es 1, así me queda 2 factorial partido por 2 factorial, así que eso nos da, inmediatamente nos da que eso vale 1, así que nos queda 2. Después me queda acá esta expresión A21, el A21 es muy simple, eso es 2 factorial partido por 1 factorial de 2 menos 1, o sea que es 1 factorial, así que es 2 factorial partido por 1 factorial, 1 factorial es 1, así que me queda 2. Me queda 2ab, y acá nos queda esencialmente el último término 2 de 0, pero el 0 factorial también es muy fácil. 2 de 0 es 2 factorial partido por 0 factorial, que vale 1. Y acá me queda 2 menos 0, me queda 2 factorial, por tanto me queda 1. Así que me queda eso. Y por supuesto eso lo conocen bien. Y bueno, por supuesto, en general, digamos, tenemos cualquiera sea, digamos, si es a la 3, etcétera, es lo mismo. Ahora va a ser Pascal quien va a encontrar una receta para encontrar estos números, digamos, en vez de escribirlos así. Uno va simplemente a descubrir que estos números se estén usando una receta muy simple, que uno lo escribe con lo que llamamos el triángulo de Pascal, que nos enseña esencialmente esta receta. En vez de entonces uno de escribir, digamos, 1, 1 o en la combinatoria 1, 1, 2, simplemente ocupa distintas recetas, las muestro, simplemente recuerdo, o aquellos que no, para que estudien el resultado, pero un resultado interesante, lo he dejado por acá. Dejé dónde está, donde dejé por ahí el teorema del binomio de Newton, teorema del binomio, acá está. Entonces acá está el teorema del binomio, se fijan de x y a la n, simplemente la sumatoria de n de k, de x de menos de k. Quizás le habrán anotado en esa notación un poco más precisa, la vamos a anotar inmediatamente. Quedan esta expresión acá y esta es la combinatoria, lo que tiene acá. Y la combinatoria, la gracia que tiene es que nos da, acá está la receta combinatoria, cuando tengo elevado a 1 es a más b, cuando es 2 es 1, es a cuadrado más 2, y nos da este triángulo que está acá. Pero la gracia de este triángulo es que el número que está abajo corresponde a la suma de los de arriba. Fíjense, 4 es 1 más 3, 3 es 1 más 2, 2 es 1 más 1. Cualquier número que encuentren acá va a ser la suma de los anteriores, y con eso uno se da cuenta de esta suma respectiva del binomio de Newton. Entonces, por supuesto, Newton inventó este binomio para entender mucho de este tipo de cálculos que estamos tratando de hacer, y por ahí naturalmente aparecen y uno los tiene que estudiar y entender de la mejor forma posible. Entonces, en este caso, triángulo de Pascal, teorema de binomio, sí que lo vamos a notar como está anotado ahí, esto me parece un poco más compacto, lo escribiríamos a más b a la n, en realidad va a ser la sumatoria de que, como vieron ahí, de a que a la n.
menos k por b a la k, ¿ok? De k, por supuesto, va desde 0 hasta dónde, hasta n, en este caso sería n de k, que matemáticamente significa, si desarrollamos la combinatoria, k igual 0 a n, es, en este caso, el n factorial sería n factorial partido por simplemente k factorial de n menos k factorial de a elevado a n menos k, n menos k, por b a la k. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesito este binomio? Calculemos y veamos que se puede calcular con el bien. Entonces, el binomio, ¿de qué me sirve? Me sirve de que esto que está acá, fíjense, lo voy a volver a robar acá, aquí vamos, por eso todo introducir esto que está acá. Este binomio que está acá, esta expresión, me la saco acá y la copio, porque quiero calcular. Todo se lo dejamos acá. Entonces tenemos esto que está acá, pero esto matemáticamente, no sé si se dan cuenta, pero ¿qué es lo que es? Es aproximadamente esto es 1 menos omega cuadrado delta t al cuadrado elevado a un medio. Y por lo tanto podemos usar el binomio de Newton. Me dice que el primero me queda elevado a un medio, así que me queda, en este caso, raíz cuadrada de 1 es 1. Muy bien. Después me queda el segundo término del binomio, que en realidad tiene una gracia, se lo enseño al tiro cuando tengo a más b a la n. Entonces siempre parto a la n, que lo acabamos de hacer, que en este caso es un medio. Pero el siguiente siempre es muy fácil, es de la forma n por n menos 1 por a la n menos 1 por b. Pero n partido por, o sea, n, la combinatoria de n menos 1, tiene una expresión muy simple, por eso es la que quiero recordar, es simplemente vale n factorial partido por n menos 1 factorial, por, en este caso, nos quedaría la resta de n menos 1, ¿sí? Menos, en este caso, menos, perdón, n menos 1. Así que nos queda n, un segundo, nos queda n menos 1 factorial. Por lo tanto, nos queda n factorial partido por n menos 1 factorial y por 1. En este caso nos queda simplemente 1 factorial. 1 factorial es 1. Y acá nos queda n factorial, pero n factorial es n por n menos 1 factorial partido por n menos 1 factorial. Y por lo tanto esto se cancela y nos queda simplemente que vale n. Por lo tanto, el coeficiente que siempre acompaña al que viene acá es n. Por lo tanto, eso significa que si volvemos a nuestra expresión de acá, el número que está acá, lo único que hace es que siempre lo acompaña, así que nos quedaría que vale menos, ok, más un medio, ese es el n que está ahí, lo bajo simplemente, n por 1 a la un medio, 1 a la, un medio menos 1 es 1, 1 elevado a cualquier cosa es 1, y me queda por esto elevado a 1, así que me queda omega cuadrado delta t cuadrado, y por lo tanto finalmente concluyo que el coseno, lo que habíamos dicho en principio de omega delta t cuando es pequeño, vale aproximadamente 1, y su primera corrección, si es que no me equivoqué en el signo, porque tengo el signo cambiado ahí, de esto a un signo errado, quizás lo puse al revés, vale entonces a la menos un medio. ¿Dónde me equivoqué? Por ahí tengo un signo mal puesto en algún lado, que debe haber colocado mal. Entonces, déjenme chequear, porque si no me está quedando mayor que 1. Esto lo voy a quedar menor que 1. Entonces, por aquí hay un pequeño error. Déjenme buscar dónde está el error. Acá entonces dijimos que vale el lado adyacente partido por la hipotenusa. Muy bien. Eso vale R. Muy bien. Y R', y R', concluimos de acá del triángulo de Pitágoras que es 1 menos, muy bien. Ah, por supuesto, menos, 1 menos, y acá, porque cambia el signo, si es más. Entonces aquí está perfecto, es 1 menos, es esta menos, el signo está ahí. No sé por qué cambia ese signo. Entonces está muy bien, eso queda menos, muy bien, menos, un medio, y por lo tanto concluimos lo que está correcto. El resultado es correcto, es 1 menos un medio de omega cuadrado delta t al cuadrado. Perfecto, muy bien. Todavía no terminamos de calcular. Entonces vemos que el coseno de omega t para delta t pequeño vale 1 menos un medio de omega cuadrado delta t.
con esto tenemos algo pequeño, y ahora volvemos a nuestra derivada, eso, entonces tendríamos esta expresión de acá, esa expresión de acá, perfecto, ya la tenemos, ahora nos faltaría el de acá, pero el seno es más fácil, entonces fíjense que el seno, entonces en este caso el seno de delta omega t, que es lo que vale, bueno, eso es muy fácil. Ya sabemos que las correcciones delta t cuadrado se van a botar porque dividido por delta t va sobre un delta t, o tendrá cero se bota. Así que en realidad esto acá lo puedo aproximar por uno. Y el seno, ¿qué es el seno? Entonces, seno trigonométricamente, volvemos acá. El seno vale el lado, en este caso vale el lado opuesto partido por entonces el r, así que hacemos por la hipotenusa. Por lo tanto, nos queda que el lado opuesto vale r. En este caso vale delta t omega partido por la hipotenusa que vale R. Así que esto me dice que simplemente vale delta T por omega. Y ya está. Entonces ahora sí puedo volver a mi expresión que estábamos calculando, que no habíamos terminado acá. Entonces volvemos hasta esta acá. La voy a copiar, la vamos a llevar acá y la terminamos de escribir para ver qué es lo que queremos hacer. Entonces la colocamos acá para no olvidar, pegar. Ahí está, que la usé un poquito más chiquitita para que nos caiga mejor, y la colocamos ahí. Muy bien. Ya que teníamos coseno de t, que lo terminamos de escribir, pero nos quede bien. T. Muy bien, entonces nos dice que la velocidad es el límite de delta t tiende a cero de qué, de L de qué. Entonces me queda coseno de omega t por coseno de omega delta t, eso vale 1, así que colocamos por 1, menos seno de omega t por seno de delta omega t, y eso vemos que vale simplemente el ángulo que es delta t, y esto me queda menos coseno de omega t, perfecto, y todo esto dividido por delta t. Bueno, que vemos aquí, ya lo tenemos el resultado, se nos cancela este término con este término de acá, y este de acá cancela el de acá. Y entonces nos queda, por supuesto, ustedes expresan términos cuadráticos que vienen del coseno. Nos queda que la velocidad entonces vale el límite delta t tiende a cero de L de menos, en este caso vale menos seno de omega, que nos queda omega t, ujú, por omega. Y esto no depende del t, por lo tanto la velocidad en este caso vale simplemente vale menos L seno de omega t por omega L, si quieren verlo ahí. Ya está, ahí tenemos cuánto vale la velocidad. Así que muy simple, ya encontramos esta expresión y solo por consistencia, ok, voy a tratar de calcular ahora la aceleración, no, bueno, ya que ya hicimos el cálculo largo, ahora viene, es muy simple hacer el cálculo que viene ahora. Y vamos a tratar de hacer muchos cálculos como estos, digamos, las dificultades, problemas que los voy a someter a hacer calcular este tipo de cosas. Entonces veamos ahora. Entonces si alguien me dice, muy bien, tengo esto, esto acá, y alguien me pide calcula entonces la aceleración, de esta sería la rapidez, calculamos la aceleración y vamos a llegar entonces hasta por ahí. Entonces la aceleración es muy simple, la aceleración ahora va a ser simplemente colocar el límite de delta t tiende a cero de la velocidad, pero la velocidad vale menos L por seno de omega t más delta t, ujú, menos más omega L seno de omega t. Ahí resté los dos signos y esto me queda por delta t. Y hago este cálculo entonces que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Bueno, hacemos lo mismo, ahorita voy a hacer el seno de la suma, pero el seno, si es que no lo conocen, el seno de alfa más beta, el seno de la suma es el seno del primero por el coseno del segundo más coseno del primero por, entonces, coseno del primero por el seno del segundo. Muy bien. Parece que me quedó, se me intercambió un símbolo, alfa. Muy bien. Usamos esta regla y ya sabemos aproximar seno y coseno, así que esto debería ser muy fácil. Nos quedaría A vale el límite de delta t tiende a cero de qué. Entonces tenemos un factor común, por ahora si lo voy a dejar acá, omega L, lo dejamos afuera, y me queda factor común de qué. Del seno a la suma, pero el seno a la suma es el seno primero, seno de omega t, por el coseno del segundo, que es coseno, y aquí falta un omega, coseno de omega delta t, más seno perdón, coseno del primero, que es omega t, por seno del segundo, que es en este caso
omega delta t, y me queda más, en este caso más, lo voy a colocar, me voy a permitir todo un pedacito acá, más seno de omega t. Y todo esto dividido por delta t. Bueno, ya sabemos algunas cosas, así que las anotamos. Sabemos que el coseno de delta t algo pequeño vale 1, así que colocamos 1 ahí. Y sabemos que el seno de algo pequeño vale simplemente el argumento, así que vale omega delta t. Muy bien, eso ya lo calculamos haciendo un poco de trigonometría. Y entonces nos queda que A vale el límite de delta t tiende a cero de qué. Bueno, y acá tenemos otro término que podemos despejar, o nos queda seno omega t y seno omega t. Y los signos, espérense, aquí había un menos que me salté, hay un menos acá, este tiene un menos aquí y un menos acá. Hay un menos ahí que me estaba olvidando, hay un menos y menos. Entonces, este cancela a este. Y entonces el otro nos queda con un menos, nos queda entonces lo siguiente, nos queda que, ahora fíjense, nos queda hacia afuera, sale aquí hay un omega, aquí hay un omega, hay otro omega, hay un delta t, eso se puede cancelar con ese. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente, nos queda omega cuadrado L de coseno de omega t con signo menos. Y esto no depende de t, así que finalmente encontramos que A vale menos omega cuadrado L coseno de omega t. Muy bien, entonces encontramos este resultado que está acá. Veamos qué encontramos. Ahora tratamos de hacer un resumen. Entonces acá encontramos que B, vamos a copiar esto que está acá y lo vamos a traer hacia acá. Copiar, pegar. Entonces encontramos que esa es la aceleración, la velocidad y la posición donde estaba. Lo pusimos por acá, tanto pusimos a calcular, era por acá. Aquí estaba, no le pusimos un color, digamos, le voy a colocar un color porque es importante. Entonces tenemos todas estas expresiones que están ahí. Ujú. Muy bien. Copiar, pegar. Muy bien. Entonces mostramos que efectivamente, cuando tengo un péndulo y se mueve, entonces tenemos este péndulo y se mueve, entonces lo que vamos a concluir cuando esto se mueve así es que efectivamente el arco, o lo estamos modelando simplemente como una función trigonométrica, la aceleración también es una función trigonométrica que se transforma en un coseno, un seno, significa que están corridos o desfasados en pi medios, y de nuevo este es un coseno, pero fíjense, cada vez que derivamos también aparece un omega que nos da las dimensiones adecuadas, porque ese, en este caso, tiene dimensiones perfectas de, en este caso, longitud. B, que es una rapidez, tiene dimensiones de L, que es longitud. Omega tiene que ser un partido por tiempo para que esto sea dimensional. Así que esto efectivamente tiene dimensiones de metros partidos por segundo. Esto debería ser dimensiones de metro. Y la aceleración tiene dimensiones de metros partidos por segundo cuadrado. Entonces las cosas van como esperamos que vayan. Así que, como se fijan, vamos a ir aprendiendo cosas. Bueno, les dije eso, que la dimensión de aceleración, pero por supuesto, si volvemos acá, la velocidad está en unidades de metro partido por segundo, lo voy a dividir por segundo, por lo tanto va como en metros partido por segundo al cuadrado. Fe de rata, lo diré con más cuidado en clase. Muy bien. Creo que logramos un poco entender algunas cosas. Iremos haciendo más ejercicios, pero les quiero mostrar y espero que aprendan, digamos, este tipo de aproximaciones, unos pequeños cálculos. Por supuesto, necesito que sepan un poco de las funciones trigonométricas y de ahora en adelante el teorema del binomio. E iremos haciendo aproximaciones para ir calculando cosas interesantes, como en este caso la dinámica de un péndulo. En realidad, si alguien me pregunta qué la describe, yo diría, bueno, es esto, simplemente el péndulo que estábamos viendo con cuidado, digamos, y lo teníamos ahí. En realidad se escribe íntimamente por estas ecuaciones que están ahí. Es decir, que el sistema físico que estábamos mirando, que estaba acá, lo volvemos a colocar por última vez. Entonces, ese sistema físico que estábamos mirando, ujú, ¿dónde está? Acá está de estos sistemas físicos que estamos viendo acá, muy bien. Este péndulo lo que lo va a caracterizar es que su posición es así. De hecho, no les dije, pero le puedo pedir al computador que me muestre también la velocidad. Entonces, la velocidad angular, veamos unas muestras. Ahí tenemos la velocidad y la posición y vemos que son dos funciones trigonométricas y están desfasadas. Eso quiere decir que una corresponde a un coseno y a otro un seno. En este caso no tengo para calcular la aceleración, pero sí la otra. Entonces, fíjense, ahí tengo la velocidad. Puedo probar una sola
o colocar las dos y me va ilustrando cómo es la velocidad. Bien, iremos discutiendo más en clase, espero que entendan más, pero simplemente quería ilustrarles este bonito ejemplo de aceleraciones, velocidades y cómo vamos a hacer las cosas más complejas. Y no olviden que esto obviamente lo podemos hacer para cada componente. Solo hice para escalar, para hacer las cosas más fáciles, pero poco a poco iremos haciendo un poco más compleja la mecánica. Bueno, nos estamos viendo en clase. Cuídense.